Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener un programa especial. La primera parte de nuestro programa es la culminación del tema que comenzamos la semana pasada sobre Adán y Eva. Y la segunda parte de nuestro programa vamos a hablar de nuestras misiones, especialmente la misión de Ponce y del Seminario Reformado del Caribe. En esta hermosa noche del Señor me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y el hermano Andrés Martínez. Dios les bendiga a todos. Y un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. Amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta. Y vamos a Romanos capítulo 5. Romanos, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, y vamos a leer de los versículos 12 al 21. 12 al 21. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Oiga, prácticamente esos versículos no hay, hay que dar muy poca explicación de lo que el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo ha hablado muy claro. La semana pasada nosotros tocamos el tema de Adán y Eva desde el punto de vista de la historicidad del texto bíblico y de la historicidad de los personajes de Adán y Eva, ¿verdad? Y abordamos el tema desde ese punto de vista. Desde ¿verdad? la creación. Desde la creación, claro que sí. Pero en esta noche queremos ver el tema ya desde el punto de vista de la pecaminosidad, del pecado. Y en ese sentido, nosotros queremos ver que en qué forma Adán, ya está hablando del personaje de Adán, se convierte en la cabeza federal de la humanidad. ¿Y qué queremos decir como cabeza federal en ese sentido? Dios en Adán lo constituye como representante de toda su descendencia, de todos los que de él iban a salir, ¿no? Y él viene a ser el que les representa. La cabeza representativa de la humanidad. O sea, que estamos hablando de que Dios establece a Adán no solamente como padre de toda la humanidad, sino que desde el punto de vista espiritual es la cabeza federal de toda la humanidad.
En ese sentido, por decreto de Dios, el acto de Adán afecta a toda la humanidad, que es lo que llamamos en teología sistemática, teología reformada, el pecado original, ¿verdad? Ese pecado original, en la desobediencia de Adán, la desobediencia de Eva, principalmente Adán como cabeza federal, hace que toda la humanidad sea culpable del pecado de Adán, y por lo tanto entra también la corrupción, ¿verdad? A la naturaleza humana y a los actos del ser humano y a la mente y el corazón del ser humano. En esa línea, ¿verdad? Exacto. Por lo tanto, si Adán no hubiera existido, no podemos hablar de cabeza federal. Claro. O sea, la base del apóstol Pablo aquí es que Adán era un personaje que histórico real. Y que el equivalente a Adán para librarnos de la condenación es Jesucristo, otro personaje histórico. Otro punto, pastor, si no hubiese existido Adán, no había pecado original, ¿correcto? No, claro, definitivamente el concepto del pecado, desde el punto de vista bíblico, se basa en la cabeza federal y en un personaje histórico. Y que hay dos cosas que debemos tomar en cuenta también, y es el pacto que Dios hace en uno y otro, ¿no? En el caso de Adán, el pacto de obras. El pacto de obras. Y con él pactaban, él está pactando como representante. Exacto. Asimismo, Cristo introduce el nuevo pacto. Adán es cabeza federal de la humanidad y Cristo es cabeza federal de los elegidos. De la iglesia. Exacto. Y en ese sentido, pues, todo aquel que nace en pecado. Por eso David decía, en pecado me concebió mi madre. ¿Y por qué? Porque todos nacemos en pecado. Todos nacemos con una inclinación pecaminosa, caídos, totalmente destituidos de la gloria de Dios. Destituidos de la gloria de Dios por el pecado de Adán. A ese pecado de Adán, ¿qué se le añade? ¿Qué se le añade al pecado de Adán? La condenación. La condenación y los pecados personales. Okay, muy bien. Porque no solamente está la condición de nacer en pecado, sino que posteriormente nosotros ejecutamos nuestros pecados, que responden a nuestra naturaleza pecaminosa y a nuestros gustos pecaminosos. Porque posiblemente lo que a usted le guste, lo que me está oyendo, ¿verdad? Usted le gusta en pecado, no le gusta posiblemente a su hermano, o a un familiar, o a un vecino. Cada cual tiene sus gustos pecaminosos. Todo eso viene porque Adán se rebeló contra Dios. Por lo tanto, el pacto por el cual Dios establece esa relación con Adán es el pacto de obras. ¿Y qué significaba eso? Adán podía comer de todos los árboles del huerto. Podía alimentarse de todo eso, pero del árbol de la ciencia del bien del mal no lo podía alimentar. Porque el día que comieres de ahí, ¿qué? Morirás. Y ahí está el pacto de obras. O sea, Adán tenía la capacidad. Adán y Eva tenían la capacidad de cumplir el pacto, pero no obedecieron. Y quebrantan el pacto de obras. Al quebrantar el pacto de obras, la Biblia dice que se dieron cuenta que habían fallado, ¿verdad? Que habían pecado y se sintieron desnudos. Que es un término no solamente físicamente, que estaban desnudos, sino desnudos delante de Dios. En ese sentido, ese pecado, como nos dice el apóstol Pablo, dice que pasó a toda la humanidad. Y con el pecado entró también la muerte. Porque dice que por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que tenemos un problema. Todos nacemos pecadores. El pecado es una ofensa a Dios. Y hay que buscar la forma de salir de esa ofensa a Dios. El hombre en su condición no puede salir de ese problema. Por sus propias fuerzas, no tiene las fuerzas para ello. Porque responden a su naturaleza. Es un esclavo del pecado. Es bueno también señalar que cuando Dios maldice, ¿verdad? Trae juicio sobre aquel pecado, encerraba a la humanidad, como también nos dice Romanos, que los entrega a sus propias concupiscencias. Y entonces el hombre está sumido
esclavo, Y sometido, sujeto. ciego, muerto en sus propios pecados, y entonces no tiene manera de zafarse de esa situación. Por eso la otra parte de esta, que entonces Dios mismo provee la solución a esa situación. Ahora, el hombre ha tratado de salir de esa situación mediante inventos de religiones, de obras, de ejercicios espirituales. Aún bautismos que lavan el pecado original. Exacto, bautismos que daban el pecado original. Que eso no es. Que eso, mire, si usted le enseña que el bautismo quita el pecado original, pues ese bautismo no sirve para nada, porque mire, le voy a decir algo. ¿Usted sabe quién fue bautizado? Bueno, puedo dar una lista que llega de aquí a la luna y revira, pero uno de los que fue bautizado como niño para quitar el pecado original, Al Capone, parece que no funcionó mucho eso. O sea, yo lo que quiero que usted entienda que esos conceptos de tratarse de librarse de la sentencia de Dios por ejercicios, por obras o por ceremonias, no son bíblicos. No son bíblicos. Y no son efectivos, por lo tanto. Claro que no. No producen ningún efecto. Tampoco los ejercicios espirituales, que usted ayune mucho o espere un bautismo de fuego como una segunda bendición para librarlo. Yo me acuerdo que había un corito que decía, quema el pecado ahora. No, ningún fuego va a quemar el pecado, yo hermano. Eso tiene que estar claro. El pecado original y las consecuencias del pecado original están ahí. Están presentes, ¿verdad? Porque Adán era cabeza federal de la humanidad. Y así tiene que ser, porque Dios lo ha establecido. Hubo un movimiento en el siglo V, de Pelagio, que decía que el hombre... nacía neutral. Sí, el pecado solamente le afectó a Adán solo. Exacto. Y a la humanidad no lo tocó. Nada. Exacto, que entonces la humanidad nacía neutral. Sí, y decidía. Y que podía, como por un famoso libre albedrío que nadie ha visto, poder ser o santo o poder ser un demonio. Otra mentira. Nadie ha podido hacerlo. No, nadie, no hay nadie. De eso. La gente dice que más santa, ¿verdad? Que ha existido, siempre ha tenido su pecado. Hay otro posteriormente, en el siglo después de la Reforma, Arminio, que entonces era como que el hombre era medio bueno, medio malo, ¿verdad? No era completamente, entonces tenía facultades y capacidades para poder decidir entre una cosa y la otra. Otra mentira. El apóstol Pablo establece aquí que el pecado entró por Adán y punto. Y no hay forma. Ahora, ¿cuál fue la solución de Dios? La solución de Dios, no nuestras soluciones. Porque los seres humanos, ¿verdad? Se inventan soluciones de todo tipo. De todo tipo, se inventan soluciones. Como dije anteriormente, religiones. ¿Cuántas religiones no hay en el mundo? ¿Cuántas religiones? Juan Calvino decía que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. ¿Verdad? ¿Cuántas religiones no han surgido? ¿Cuántas mentiras no han surgido? Para librarse del pecado. Sacrificios humanos de niños para librarse del pecado, para librarse de la culpa del pecado. Comprar los beneficios de aquellos santos, que eso supererogación era. Sí, exacto. Que, comprar esos beneficios de esos santos que produjeron tantas obras buenas. Que sobraba. Que sobraba. Y ese beneficio de esas obras lo podíamos comprar a la iglesia para ganarnos un lugar en el cielo. Increíble. Ninguna de esas cosas. La imaginación del hombre trasciende. Porque la imaginación del hombre responde a qué? A su propia naturaleza. A su propia naturaleza. Caída. Es como todo, hermano. Nosotros nacemos con unas tendencias pecaminosas. No todo el mundo tiene las mismas tendencias pecaminosas. Y tenemos que luchar contra ellas. ¿Por qué? Porque son resultados del pecado original. Así es esto. ¿Cuál fue la solución de Dios? El apóstol Pablo nos dice que dice así en el versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre
Jesucristo. Jesucristo es la solución de Dios al problema del pecado, que vino a través de Adán. Jesucristo viene a ser nuestro sustituto. Y se convierte en la cabeza federal. Y se convierte en la cabeza representativa federal. ¿De quién? De los elegidos, de la iglesia de Cristo, de los santos de todos los tiempos. Y por lo tanto, al ser nuestro sustituto y nuestro representante, ¿qué ocurre con el acto de Cristo? Ok, nos libera, ¿verdad? Si satisface la justicia de Dios, por en primera parte, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues, redime, rescata, al ser, ¿verdad?, sustituto, pues rescata a los que representa. ¿Por qué? Porque Cristo viene aquí a hacer lo que Adán no pudo hacer. Uh-huh. Número 1, Cristo cumple el pacto que Dios había establecido. Cristo, número 2, nos trae un nuevo pacto. Y saca a la luz todo lo que tenía que ver con el pacto de gracia. Cristo es nuestro representante y cumple la ley por nosotros. Cristo muere por nuestros pecados, por quebrantar la ley. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. La muerte. ¿Cuál era la maldición de la ley, hermano? La maldición de la ley no era la pobreza. Usted oye por ahí a todos esos buscones, ¿verdad? Que le quieren sacar los chavos. No, porque la maldición de la ley es la pobreza y la enfermedad. No, hermano. La maldición de la ley era la muerte. Esa era la maldición de la ley. Y Cristo cumplió esa maldición al morir por nosotros. Pero al mismo tiempo Cristo vence la muerte para que sepamos que su sacrificio en la cruz fue verdadero. Es la solución. Es la solución. Es la solución. Así que Cristo viene a ser lo que Pablo llama el segundo Adán. Y al ser el segundo Adán, Cristo viene a solucionar todo el problema. Todo el problema. Y mira, aquí me hacen una preguntita, ¿verdad? Y voy a interrumpir, que hicieron la semana pasada, y yo vuelvo a contestarla. Si Adán y Eva no hubieran pecado, ¿cómo sería la vida? Pues hermano, no sabemos. No sabemos porque sería especular. Sería especular. Recuerde que Adán estaba en un pacto de obras. Y para que el pacto de obras se cumpliera, Adán tenía que ¿qué? Cumplirlo. Y entonces se cree, a base de ciertas especulaciones bíblicas, de que se iba ¿qué? A reafirmar a Adán en su vida eterna. Y de ahí en adelante todo lo que ocurriera, pues nosotros no sabemos, ¿verdad? Pero sí le podemos decir lo siguiente: no cumplieron. Y nosotros estamos viendo ahora las consecuencias, ¿verdad? Pero no exactamente, solamente podemos especular y no podemos ser dogmáticos porque la Biblia no dice nada de eso. Y quizás eso sea la base para esas personas que dicen que Adán no existió, para poder especular a favor del ser humano, claro, a favor de lo que yo quiero que hubiese sucedido. Exacto, humanismo total. Pero no, la Biblia es clara en ese sentido. Ahora, si la solución de Dios fue Jesucristo, ¿verdad? Si la solución de Dios fue Jesucristo, el segundo Adán, mire bien, si la solución de Dios fue Jesucristo, el segundo Adán, de Dios, ¿qué significa eso? Si esa fue la solución de Dios. No hay más soluciones. No hay más nada. Usted no se puede inventar más soluciones aquí. Oiga, eso es así. Si el banco le dice a usted, mire, la solución aquí es refinanciar la casa, porque si no se la vamos a quitar. Si la solución es aquí, usted buscar el dinero. Usted no puede pararse frente a un oficial del banco y decirle, no, mira, yo creo que la solución aquí es que yo sembrar aquí en el banco, alrededor del banco, 5 matas de plátano y los plátanos que den, el banco los vende y así salda mi deuda. No. Porque ese no es el negocio del banco. Exacto. Esa no puede. Entonces el hombre se ha inventado ¿qué? Soluciones y sacrificios humanos
y caminar de rodillas frente a imágenes muertas. Y soluciones que le convienen al hombre, porque no es la solución bíblica que da el mismo Dios. Definitivamente. Algunas veces se estasajan con latigazos. Otros creen que dan grandes cantidades de dinero y son buenos. Esa no es la solución de Dios. La solución de Dios es que aceptemos a Cristo como el único Salvador personal. Amén. Esa es la solución de Dios. Que confesemos nuestros pecados, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que aceptemos que hemos violado la ley de Dios y miremos a Cristo como el único Salvador personal. Porque así tiene que ser. Mire cómo dice el apóstol Pablo, el versículo 19 de Romanos. Romanos 5, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, o sea, la obediencia de Cristo, mire, o sea, cumpliendo la ley, muriendo por nosotros, los muchos serán constituidos justos, declarados justos. Esa es la solución de Dios. Esa es la solución de Dios para el problema. No hay otra solución. Todo lo otro, Dios es falso, santos muertos, ayudas de yo no sé dónde cree, porque la gente cree que Dios necesita pala. Los bautismos que hablamos. Bautismos, ceremonias. En otros países le llaman palanca, como si Dios necesitara una palanca. Mira, la pala tuya va a ser... No, la solución de Dios es Cristo Jesús. Amén. Para el problema del pecado. Tengo aquí varias preguntas y quiero contestarlas en esta noche. Hermano Pablo López de Guaynabo pregunta si antes de comer el fruto, Adán y antes de comer, si pecaron antes de comer el fruto. Definitivamente que pecaron antes, porque ya lo codiciaron. Ya el pecado entró en su corazón. El fruto es la consumación. Sí, el acto nada más. Exacto, la consumación de ese pecado. Pero antes de comer el fruto ya lo codiciaron. Así que... Ya dudaron de Dios, ya pusieron en juicio la autoridad de Dios. Y en ese sentido es así. Claro que sí. Tengo otra pregunta y ya contesté esta de la hermana Neil Shilmi de Guaynabo. Ramón Pérez de Carolina pregunta si Dios estableció el sacerdocio para su pueblo, ¿cómo fue el sacerdocio continuo en la Iglesia Católica Romana? Bueno, es que ese concepto del sacerdocio continuo en la Iglesia Católica Romana es un invento, hermano. Porque la Biblia establece que después del sacerdocio arónico, ¿verdad? Dios estableció que el nuevo sacerdote, que es Cristo. Cristo es el único sacerdote, dice la epístola a los Hebreos, según el orden de Melquisedec. No hay otro sacerdote. No hay más sacerdotes. Lo que pasa es que la teología católica romana enseña que cuando se ordena un sacerdote se le transfiere el sacerdocio según el orden de Melquisedec, pero eso no lo dice la Biblia. Porque la Biblia dice que el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio eterno, intransferible, como dice la traducción Bober Cantera. Uno y para siempre. Sí, así que es un error, ¿verdad? Un total error. Tengo un anónimo de Estados Unidos, si las oraciones y la fe del creyente puede mover la voluntad de Dios. Bueno, que la oración y la fe del creyente lo que hace es conocer. Lo que decía Lutero. Exacto. Usted ora para conocer cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Y su oración, según el decreto de Dios, va ¿qué? A moverlo a usted a conocer la voluntad de Dios. Y lo que Dios va a hacer. Lo que Dios va a hacer. Lo puede el hermano Andrés que busque 1 Corintios 15:45 para contestar aquí una pregunta, ¿verdad? Hermano Arnaldo de Carolina, felicita el programa. Y pregunta si es cierto que la masonería le rinde culto a Lucifer. Bueno, hermano, lo que yo conozco de la masonería, que para mí es una religión, porque inmediatamente que usted establece una divinidad, pero que haya un culto allí dentro de la actividad masónica. Yo he conocido a masones convertidos y ellos me dicen que no hay una actividad así que Lucifer. Sí, ahora, definitivamente, en la masonería viene de las religiones de misterio, ¿verdad? Las religiones de misterio son religiones que surgen cuando surge básicamente esa religión oficial en Grecia,
y ya las religiones que eran a la naturaleza, pues se van escondiendo, si podemos hablarlo así, y se convierten en religiones de misterio. Pero que se diga así literalmente que se adora a Lucifer, no. Yo la verdad que... Pero es un acto a un Dios que no es verdadero. Porque usted cree en Dios no significa que usted cree en el Dios verdadero. Y eso tiene que estar claro, ¿yo? Ok, aquí nos pregunta el hermano Pedro Gómez que cuál fue el primer sacrificio. El primer sacrificio fue el que hizo Dios para vestir a Adán y Eva. Para vestir a Adán y Eva con pieles, Dios tuvo que sacrificar animales. Y ahí fue el primer sacrificio. De ahí en adelante, Adán tenía que hacer sacrificios de animales. Pero el primer sacrificio fue ese. Así, tengo otra y pregunta aquí, ¿dónde dice categóricamente en la Biblia que Jesús es el segundo Adán? Andrés, 1 Corintios 15:45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Y el verso 47 que dice, el segundo hombre que es el Señor, es el del cielo. Es decir, que al postrer Adán se refiere a Cristo el Señor. A Cristo, como el segundo Adán. Ok, queremos hablar en esta noche también de otro de los ministerios de nuestra iglesia, que es el Seminario Reformado del Caribe. Una de las razones por la cual nosotros enfatizamos en la educación bíblica, mire, es algo bien sencillo. Por la ignorancia en la Biblia. O sea, nosotros estamos rodeados de muchas iglesias falsas, de muchas organizaciones que tergiversan el texto, de muchas organizaciones religiosas en nuestro país que han aceptado el matrimonio homosexual, que han aceptado el aborto, que han aceptado muchas de las barbaridades que el mundo nos trata de vender. Y en ese sentido, hermanos, nosotros tenemos que tener claro que la Biblia es la palabra de Dios. Que toda iglesia y toda organización religiosa que niegue los principios bíblicos en la moral, que niegue los principios bíblicos de la historicidad del texto, es una iglesia apóstata. En ese sentido, nuestra iglesia tiene un seminario, el Seminario Reformado del Caribe, que empieza nuevamente su nuevo semestre, ¿verdad? Uh-huh. Y este próximo lunes 17. El lunes 17 empiezan las clases, hoy tuvimos matrícula. Mire, tenemos las siguientes clases para aquellos que quieran estudiar la palabra de Dios en el Seminario Reformado, ¿verdad? Número 1, este lunes vamos a dar Introducción al Antiguo Testamento, primera parte. Vamos a dar también Historia de la Reforma Protestante con uno de nuestros profesores, el profesor Peter Weaver. Vamos a dar también Teología Sistemática 4, que es un curso de 2 años, y ya tenemos un grupo que está terminando ese curso de Teología Sistemática 4. En el pueblo de Arroyo se va a dar griego, la primera parte de griego koiné, griego del Nuevo Testamento, y también se va a dar Introducción al Antiguo Testamento. ¿Dónde surge la idea del Seminario Reformado? Pues mire, es una idea de muchos años en Puerto Rico que trajeron unos misioneros aquí y que posteriormente ellos salen del país y nosotros seguimos, ¿verdad?, en la línea. Esa tradición. Tradición reformada. Es el único seminario reformado en Puerto Rico y el único seminario reformado en el Caribe. Y en ese sentido le invitamos. Usted no necesita tener estudios universitarios para entrar en nuestro seminario. Con 4º año de escuela superior usted puede o hacer un diploma en teología reformada o puede hacer también un bachillerato en divinidad, como usted quiera. Los costos son módicos. Estamos hablando de cuánto está el crédito, creo que a $40. $40 en regular. Claro, $40 el crédito si usted va como estudiante regular. Si usted quiere ir como oyente son $25 el crédito, porque nos interesa que la enseñanza de la palabra siempre esté presente, ¿verdad? Siempre esté presente. Y hay un grupo de profesores y otros que van invitados que nos ayudan en la enseñanza de la Escritura. Porque el énfasis del seminario es un seminario de apologética, un seminario de teología reformada y un seminario que cree firmemente en la Escritura como palabra de Dios. Y muchas veces, mire, estamos perdidos y oímos a cualquier disparatero por ahí diciendo, mire, las barrabasadas más increíbles que uno puede escuchar. Mire, hace como 2 años atrás, yo oí un individuo
pero es que yo no podía dar crédito a lo que yo estaba oyendo. Y con la boca de comer, hablando de la sangre del prepucio de Cristo. Mire que entonces, ¿por qué nosotros llegamos a la sandez y casi a la blasfemia de hablar de la sangre del prepucio de Cristo? Porque mire, como no estudian la Escritura y cada cual está buscando la novedad para llamar la atención, ¿verdad? Pues entonces él se inventó algo sobre la... Mira, es que ya ni me acuerdo, pero sí me acuerdo la barrabasada de la sangre del prepucio de Cristo. Otros hablan de la sal santa, entonces uno llevó un montón de libras de sal para tirar sal en la iglesia, en la congregación. Otro hablaba, y perdone que sea así, puede sonar un poco grosero, de la baba santa, perdóneme, y no es broma. Entonces cogí una botella de agua y bebía de la botella de agua y escupí así con todo el agua sobre. Eso es lo que nosotros nos estamos enfrentando, hermano. ¿Y por qué vienen estas cosas? Primero, porque tienen comezón de oír, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Y entonces no creen a la verdad y oyen cualquier disparate, cualquier ridiculez, cualquier cosa que es, mire, definitivamente blasfema, porque no estudian la Biblia sistemáticamente. Entonces nosotros le invitamos a que se matricule en el seminario. Para que conozca, mire, voy a matricularse un semestre y pruebe, para que usted vea cómo se aprende de la Escritura. ¿Cómo se aprende? ¿Cómo podemos? Mire, usted llama al 787-649-8510, 787-649-8510. Se comunica con el registrador y dice, mire, yo quiero matricularme en esta semana de matrícula tardía, y usted entra a alguna de las clases. Él le va a recomendar, ¿verdad?, la que usted vea necesaria, y estudia en el Seminario Reformado del Caribe. Aquí un hermano dice, en el Nuevo Testamento Jesús nunca se refiere a Dios como Jehová o Yahvé, y tampoco sus discípulos. ¿Por qué es eso? Bueno, aunque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, lo más seguro Jesús sigue la tradición de los judíos, como buen judío, que no pronuncia el nombre de Dios. Y el nombre de Dios se pronunciaba una sola vez, y era en el día de sacrificio anual. Y posiblemente Cristo no menciona el nombre de Dios, pero no estamos seguros, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, él hablaba en arameo, y no sabemos exactamente si Cristo... Otros dicen que sí, que Cristo pronunció el nombre de Dios, y otros creen que sigue la línea tradicional del judío, que no pronunciaba el nombre de Dios. No pronunciaba el nombre de Dios. Así que en ese sentido podemos contestarle. En esta hora le pido al Señor que bendiga tu vida, que bendiga tu hogar, que bendiga tu familia, tu trabajo, tus negocios, y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, esté sobre ti y esté sobre los tuyos. Dios te bendiga ricamente.